Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El fin de semana pasado se realizaron elecciones en España y en Colombia. En ambos lugares ganaron tendencias muy distintas, la centroderecha en España, la izquierda en Colombia. Conversaremos con un compatriota, con Hugo Carvajal, quien es sociólogo, es expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, vicepresidente del Centro de Estudios Academia y quien reside en Madrid, desde donde analiza permanentemente tanto la política de España, de Europa y de América Latina. Hugo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Oscar. Un gusto estar otra vez en tu programa. Y es cierto, acá hubieron elecciones, las que tú señalaste, pero también hay que agregar la segunda vuelta de las legislativas en Francia, ¿no? Donde claramente se da un hecho inédito en las últimas décadas, que es que va a gobernar, en este caso Macron, no va a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. Se ve obligado a hacer concertación para implementar adecuadamente y construir una mayoría parlamentaria. Bueno, ahí tenemos un tema más y te vamos a preguntar sobre aquello. Primero, las elecciones en España. Por primera vez el Partido Popular, quien representa a la centro-derecha, gana en Andalucía, que es la comunidad autónoma con mayor población de España y que durante más de 40 años ha sido gobernada por el Partido Socialista. Gana con mayoría absoluta. Anteriormente había ganado también Isabel Díaz Ayuso en Madrid con mayoría absoluta, aunque la Comunidad de Madrid siempre ha sido más afín al Partido Popular. Primero, ¿cómo analizas esta victoria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo bien el PP o qué está haciendo mal el gobierno para que hayan estas sucesivas victorias? Y además, ¿qué permite esto prever para el futuro ya de las elecciones nacionales en España que se realizarán el próximo año? Bien, a ver, las elecciones de la Comunidad Autonómica de Madrid se realizan en un ámbito y un contexto diferente al de las elecciones del 19 de junio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, cuando se da el año pasado, en mayo, la elección en Madrid, Díaz Ayuso estaba enmarcada dentro de la lógica de la polarización extrema. Y eso estaba inscrito dentro de lo que era digamos, un rol definido por el Partido Popular y por el entonces presidente del Partido Popular, que era Pablo Casado. Esa era la perspectiva. Aún Casado y Ayuso se llevaban muy bien. Es más, Ayuso llega, sabemos, el 2018 a ser la candidata por la confianza que tenía el entonces máximo líder de los populares, Pablo Casado. Ese era el contexto. No saca mayoría absoluta. Es más, lo que sí se da es un brutal crecimiento del Partido Popular en las elecciones autonómicas, desplazando al PSOE a ser, digamos, la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid, y se da un crecimiento, una irrupción muy grande también de Vox, que es la extrema derecha. Esto lleva a que se dé de acomodo de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa y Ayuso tenga necesariamente que pactar con Vox. Explico esto porque el cambio, 12 meses después o 13 meses después de las elecciones del último 19 de junio, del último domingo, es bastante grande en el contexto político, social y electoral de España. Es decir, cambia el jefe del partido y ahora ya no es Casado, ahora es Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, y Alberto Núñez Feijóo saca de la polarización extrema a la política del Partido Popular, y esto lo enmarca dentro de una corriente más, digamos, de hombre de Estado, más de buscar la propuesta y la concertación que de buscar la confrontación. Y una cosa que es muy importante, él, al provenir
de presidente de la comunidad gallega, y al estar varios años de mandato de presidiendo la comunidad de Galicia, tiene obviamente una gran valoración de lo que es el aspecto territorial, y esto hace que le dé a Ayuso, por ejemplo, más libertad territorial y política, y lo propio le da, ¿no es cierto?, a Juanma Moreno, que era el candidato del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Esto lo explico con este detalle, que él no asiste al cierre de campaña de Juanma Moreno. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque Juanma Moreno, en su estrategia, en su ruta electoral, en su ruta crítica electoral, lo que busca es diferenciar la lógica de estar dependiendo del centralismo, de la leva del presidente de la República, y el ser, como él se presentaba, un autónomo de veras, un autónomo total, para dirigir los intereses de los andaluces. Él dice: yo represento a Andalucía. Y se da tal punto que en la concentración final del Partido Popular, yo no he distinguido más de una o dos banderas del Partido Popular. Todas las demás eran de Andalucía y banderas españolas. Jamás criticó en toda su campaña al presidente, excepto por temas presupuestarios, ¿sí?, al presidente Sánchez, el presidente de la República, el presidente de gobierno, en este caso de España, y no polarizó con el gobierno. Él fue fundamentalmente y se abocó al tema de la comunidad autónoma de los andaluces. Entonces, eso le permitió, obviamente, ser transversal y poder capturar una importante cantidad de votos del Partido Socialista y absorber totalmente a Ciudadanos, una fuerza política que va desapareciendo en las diferentes autonomías de España, y eso le permite por sí solo mayoría absoluta. Otro hecho cualitativo de esta última elección, y disculpa que me alargue, Sí, Oscar, pero está muy interesante la explicación. Es el hecho de que ya Vox, que en la polarización también crece, igual que el Partido Popular, y no era la estrategia adecuada para detener a Vox. Feijóo se da cuenta de que polarizar en extremo, pensando que con eso se detenía el discurso ultrista de Vox, lo que hace más bien es buscar la centroderecha claramente, un discurso más moderado, y con eso tiene mayor transversalidad política en el espectro electoral y, paradójicamente, es más eficiente el discurso para frenar a Vox. Y Vox ya no es una fuerza útil en este momento en la Asamblea de la Autonomía de Andalucía, porque ya tiene mayoría absoluta, fuerza propia, el Partido Popular. Entonces, la diferencia es cualitativa en todo, tanto en el contexto en el que se dan las elecciones como en los resultados. Y esto sirve como indicador de lo que puede pasar en las elecciones a nivel nacional que se van a realizar el próximo año. Mira, yo no llevaría una extrapolación realmente a ese nivel, porque igual que en Bolivia, el tema de qué ocurre en cada alcaldía, qué ocurre en cada gobernación, acá tienen sus características y sus particularidades las 17 comunidades autónomas. Lo que sí puedo decirte es que hay una tendencia, y todos sabemos que cuando hay tendencias, esto nos lo explica claramente las estadísticas, la política, la experiencia política, si van siendo todas en una lógica, en una tendencia, bueno, es decir, lo ineludible es que a finalizar el periodo presidencial acabe muy desgastado el presidente Sánchez y pierda casi todas las comunidades autónomas. La última que le queda importante es Valencia, y allí ya se ha dado la renuncia de la vicepresidenta, uno de los partidos que apoya la coalición de gobierno de Valencia. Entonces, el Partido Socialista está con muchos huecos, está con muchas fisuras internas y no expresadas públicamente, cosa que en cualquier momento estalla, como ocurrió con el MAS en Bolivia, con, ¿no es cierto?, el caudillismo totalmente vertical de Evo Morales durante 16 años en el MAS. Eso está ocurriendo aquí con el Partido Socialista. Los varones están comenzando a rebelarse a un excesivo poder absoluto que tiene aún el actual presidente Pedro Sánchez. ¿Y cómo influyen en todo este escenario, por ejemplo, las consecuencias económicas de la pandemia,
ahora de la guerra en Ucrania, con esta inflación que se eleva mucho en España y, bueno, y en muchos países desarrollados. ¿Está afectando esto también las posibilidades del actual presidente o su popularidad y sus posibilidades de poder conseguir una nueva reelección? Sí, está afectando bastante porque, es decir, la inflación es tan grande en Europa en este momento, a lo que no está acostumbrado Europa. Europa nunca pasó de una inflación del 2% anual en los últimos 30 años casi. O sea, entonces esto ha acostumbrado a la población europea a una estabilidad realmente impresionante, laboral, política, económica y de precios. Entonces, la factura que va a pasar la actual crisis, la inflación, la falta de empleo continuo, el tema de que no hay empleo pleno también, la oscilación de los carburantes y de la electricidad en los hogares es realmente muy grande. Entonces, hay, por ejemplo, esto cómo afecta a los negocios, cómo afecta al transporte, a los taxistas, es muy grande. Esto va a reconfigurar necesariamente el panorama político europeo y especialmente el español, porque si mi visión es esta, que si el Partido Socialista no se reorienta a comprender que hay una inflación que no va a ser fácilmente controlada, y hoy lo dijo, ¿no es cierto?, el Banco Central Europeo, que debemos acostumbrarnos a una inflación elevada por lo menos hasta fin de año. Entonces esto está ocasionando una pérdida de poder adquisitivo. Es impensable que el aumento de las pensiones, el aumento de los sueldos esté aparejado a esta gran inflación que se está produciendo. Esto es inédito, no se ha visto hace años en Europa y va a generar grandes conflictos laborales, sociales, que ya se están produciendo, especialmente con productores autónomos y con toda una serie de colectivos que tienen un altísimo grado de precariedad económica. Hugo, hablabas de tendencias. Hubo también elecciones en Colombia. Los titulares son que por primera vez gana la izquierda. Otros analizaban de que Colombia tuvo que elegir entre dos populismos, uno de izquierda, otro de derecha. ¿Cuál es tu lectura de los resultados de las elecciones nacionales de Colombia, la victoria de Gustavo Petro? Bueno, en Colombia también había una tendencia claramente definida, había un hartazgo del viejo establishment político, un establishment que buscaba reacomodos para, digamos, renovarse, entre comillas, mostrarse como diferente de la lógica partidaria, pero al final gobernaban los mismos y eso ha logrado un cansancio del electorado y de la ciudadanía. Creo que tenemos, lastimosamente, como en todos los países, como está ocurriendo en Brasil, incluso en Bolivia, en Perú, en Chile, sociedades totalmente polarizadas y en algunos casos al extremo. Creo que el caso de Colombia ya ha sido un claro ejemplo de lo que es una elección polarizada, un parlamento que está también fraccionado, está disperso, y eso claramente va a marcar una diferencia con relación a otros pulsos populistas, entre comillas, llamados de izquierda, que se dan en América Latina, que es el caso, ¿no es cierto?, de los famosos bolivarianos del siglo XXI, que es especialmente Venezuela, Nicaragua, Cuba, ese eje, y en el que se inscribe a veces incondicionalmente y otras veces no, Bolivia. Pero creo que Colombia está marcando un viraje de la política latinoamericana, y ese viraje que ya también se acrecentó con la presidencia y la llegada a la presidencia de AMLO en México, se ve que va a ser inevitable también el caso de Brasil, con las próximas elecciones que tendremos en octubre y donde estará Lula. Acá esto está aconteciendo y ocurriendo porque los grupos de izquierda, los grupos populares, populistas,
está mostrando mayor agilidad política para lograr atraer, para lograr aglutinar a diferentes movimientos emergentes, diferentes sectores de la población, cosa para que ellos se dotan de una agenda muy transversal, muy amplia, que después no tiene capacidad de ser ejecutada, ni cumplida, ni implementada en la gestión de gobierno, pero que a la hora de las ofertas se comienza, ¿no es cierto?, a mostrar como muy eficiente. Uy, como sociólogo, además con toda tu trayectoria política, tu experiencia partidaria, quisiera seguir el hilo de lo que acabas de decir. Pareciera que hay un divorcio, por así decir, entre lo que es la capacidad de ganar las elecciones y lo otro, la capacidad de gobernar. Obviamente, el primer paso para gobernar es ganar las elecciones. Pero acabamos de ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chile, donde el presidente Boric gana con 55%, 2 o 3 meses después ya perdió la mitad de ese porcentaje de apoyo, las encuestas le dan alrededor de 30 y obviamente una parte importante de la explicación parece ser de que no tiene las más mínimas condiciones de cumplir lo que ha prometido o tiene que asumir medidas que criticaba al anterior gobierno. ¿Cómo ves lo que yo llamo este divorcio entre ganar las elecciones y gobernar? Bueno, mira, es cierto que lo que tú acabas de señalar de Chile se dio una declinación muy, muy grande de la capacidad de ofertar y la capacidad de gobernar. Pero, ojo, hay que ser objetivos. Boric ha comenzado a recuperar terreno y esa gran caída que tuvo, que llegó hasta el 35% de imagen y un fuerte rechazo que bordeaba más del 50%, se está revirtiendo. No mucho, pero ya paró la caída y ha comenzado una leve recuperación. ¿Y esto por qué? Porque Boric ha comenzado a tener más juego de cintura, ha comenzado a mostrarse con mayor racionalidad de Estado, y el caso de lo que ha ocurrido en la zona de la Araucanía, ¿no es cierto?, con los mapuches, con la movilización de las Fuerzas Armadas, ha mostrado que ha roto con una de las lógicas de una de sus propuestas de discurso de campaña, que era decir que no iba a jamás movilizar a las Fuerzas Armadas contra los indígenas. Entonces, las movilizó, les dio un contexto muy claro restringido de atribuciones, solo vigilar carreteras, despejar ellas y que no haya actos de terrorismo ni sabotaje, pero hizo ello. Y eso devolvió más tranquilidad al área y le da más seguridad a la gente que está ahí. Entonces, esto es un hecho que hay que resaltar. Y por otro lado, se está discutiendo, se está rediscutiendo, se está haciendo más, digamos, realista en lo que va a ser el trabajo de la constituyente y la nueva constitución, porque si siguen por el camino de ser demasiado innovadores, entre comillas, van a lograr que en septiembre la constituyente, el referéndum rechace la reforma constitucional y eso dejaría otra vez en foja cero bastante, ¿no es cierto?, en medio grado de interrogación a todo el sistema político e institucional de Chile. Entonces, creo que se están acomodando las aguas y Boric está demostrando un juego de cintura que esperamos esto vaya a acontecer. El hecho que haya viajado, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas, que haya estado en Canadá, en Estados Unidos, ya muestra que no es una persona demasiado ortodoxa ni está dispuesta a seguir el camino de los bolivarianos, concretamente de Maduro, de Ortega y obviamente menos de Evo Morales. Entonces, esto está marcando el germen de una nueva izquierda, de una nueva propuesta progresista en América Latina. Todavía hay que verlo con muchas dudas, pero hay que darle también todo el derecho a la opción de gobernar. En cuanto a Colombia, Colombia tiene, y veo por lo menos en Petro, mayor experiencia de Estado. Es una persona que está hace 40 años batallando en el juego político, y esto tiene experiencia obviamente también en la administración estatal. Esto le va a dar mayor realismo a la ejecución. Puede ser catalogada o no como una izquierda democrática, no es la guerrilla de la FARC,
de la que proviene, ¿no es cierto?, Petro, es lo que fue el M-19, que se advino desde hace años ya, desde hace unos 20 años o más, a la democracia, y creo que esto va a permitir que Petro tenga una mayor capacidad de concertación, cosa que ha perdido la política en América Latina y a nivel mundial. Es decir, la polarización ha excluido, ha dejado de lado la concertación, que es clave en política para poder gestar políticas estatales serias y duraderas. Entonces yo creo que Petro va a recuperar esto y su discurso ha ido en ese camino. Él ha dicho, yo no voy a expropiar, es más, voy a desarrollar capitalismo. Es decir, esto marca una diferencia muy grande con la lógica nacional estatista que imprimió Chávez en su momento y que continuó de una manera bastante torpe Maduro, y que obviamente también esa lógica centralista estatista que le quiere dar lastimosamente el presidente Arce a la economía boliviana puede generar gravísimos problemas más temprano que tarde. Hugo, y no quisiera terminar este análisis, este recorrido internacional que estamos compartiendo contigo sin que nos comentes tu visión sobre las elecciones en Francia. Un país que, si bien no es tan cercano a los análisis que realizamos en Bolivia, pero es un país que marca una influencia, sobre todo en el mundo de las ideas, en el mundo intelectual, en el de la cultura, muy grande a nivel mundial. Bueno, mira, yo creo que las elecciones en Francia muestran que no hay, la ciudadanía no da cheques en blanco, y eso es lo que le ha señalado claramente a Macron. La población francesa en la segunda vuelta de las legislativas sigue siendo la principal fuerza política, pero no la de mayoría absoluta, Macron. Entonces pierde la mayoría absoluta y va a tener que buscar dentro de los partidos de centro-derecha, en Francia, algún acuerdo para poder construir una mayoría parlamentaria, que probablemente sea como se dio en su momento en España, una geometría variable, es decir, para algunas cosas de reformas irá con centro izquierda y con otras irá con centro derecha o derecha. En fin, hay eso que se llama geometría variable, que tiene bastante experiencia y capacidad de concertación el presidente Macron, y más dentro de este difícil contexto en el que está Europa, que es esta crisis energética, esta gran disputa geopolítica que hoy por hoy se está librando entre dos bloques, ¿no es cierto?, internacionales en suelo ucraniano. Eso, todo el tema de la crisis de los alimentos y de los costos que se van gestando, todo ello está reconfigurando, obviamente, Francia como política, y obviamente eso está aconteciendo también en todos los países de Europa. Alemania entre ellos, que toma conciencia de que hay que buscar necesariamente importantes definiciones en la política europea que se están tomando ya en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea, a través de decisiones, por ejemplo, como las de ampliar el espectro económico de la Unión Europea y político, con Suecia y Finlandia, y también hoy salió la resolución de invitar a incorporarse a Ucrania, pero también no nos olvidemos de la gran cita que tiene fines de junio, 28 y 29 de junio, aquí en Madrid, la cita de la OTAN, donde se va a replantear la agenda de la OTAN, de la defensa de los países del Atlántico Norte, y eso obviamente va a ser de gran importancia para el futuro de Europa. Estamos en un momento de grandes definiciones en Europa, en términos geopolíticos, como en términos económicos, de qué tipo de estados se van a reposicionar nuevamente, como también en todo el tema de lo que es la transición energética que va viviendo el planeta medioambiental, y que acá Europa la quiere lidiar con su propia iniciativa y su propia capacidad. Bueno, ese es un tema también que requeriría otro episodio para analizarlo, y lo vamos a buscar el momento, porque está claro que con la guerra en Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo va a cambiar mucho más de lo que ya venía cambiando, y quizás nuevamente volvamos a los bloques y va a tener una gran influencia. Te vamos a buscar en otro momento para continuar conversando sobre ello.
Muchísimas gracias, estimado Hugo, por compartir tu análisis con nosotros en este episodio. Bueno, muchas gracias a ti, Oscar, y yo creo que lo que hay que sacar de todo esto es de que hay momentos difíciles, no será fácil, la inflación será alta a nivel mundial, por lo tanto Bolivia no escapará de ello, y yo espero que en Bolivia hay una capacidad mínima, por lo menos de concertación, de acercamiento, de articulación de bloques políticos para llegar a importantes consensos si es que en algún momento prima alguna racionalidad en este gobierno para evitar mayor sufrimiento económico y social a la población boliviana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. Definitivamente en el mundo chocan distintas tendencias, pero parece haber una constante, y es la polarización, la división de las sociedades en dos mitades, y obviamente distintas tendencias que van obteniendo resultados diferentes. En España todo parece indicar que la centroderecha va a seguir acumulando triunfos y va a lograr el gobierno nacional durante las elecciones de 2023. En Latinoamérica, por el contrario, el populismo va ganando terreno. Buena parte de los países latinoamericanos han, por así decir, experimentado victorias del populismo de izquierda. Aquí viene también después la pregunta de estos casos de éxito electoral, en cuánto se van a convertir en casos de éxito de gestión. Hasta ahora lo que se está viendo es que la capacidad de ganar las elecciones no está siendo acompañada de la capacidad de gobernar. Y esto retroalimenta el círculo de malestar ciudadano y la búsqueda permanente de la población de algún líder, en algunos casos incluso algún caudillo, que en ese momento pueda llevarse las preferencias electorales, lo que también hace cada vez más difícil que las instituciones, sobre todo las instituciones políticas como los partidos, que en el caso de Colombia habían gobernado el país durante tantas décadas, incluso más de un siglo, puedan sostenerse como los canalizadores de la voluntad popular, lo cual obviamente representa desafíos enormes para el sistema democrático y el Estado de Derecho. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.